Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos cantado, hemos orado, hemos alabado al Señor de esta manera con nuestras fuerzas, a través de los diezmos y las ofrendas. En este tiempo alabamos al Señor, escuchando su palabra con atención y reverencia y con la actitud de vivirla, mis hermanos. No solamente de escucharla y considerarla, sino también de aplicarla en nuestra vida. Cuando usted pueda, se pone de pie y vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Juan. Estos pasajes son conocidos, el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos únicamente. No se preocupe, que yo no voy a cometer el error que cometí al principio, que le dije que nada más iba a leer 3 versículos y leí el Salmo entero. No, aquí nada más le voy a leer los 4 y nos vamos a quedar ahí. Amén. El Evangelio según San Juan, el capítulo 4, los versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a orar, mis hermanos, a dar gracias al Señor. Padre amado, gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Te rogamos, Señor, que la use como tú nos tienes acostumbrados, Señor, a hablarnos, a confortarnos, a confrontarnos, Señor, a animarnos, a ayudarnos a seguir hacia adelante, a orientarnos, Señor. Te rogamos, Padre, que esta palabra sea efectiva en nuestros corazones, Señor, y hagan la obra para la cual tú la has diseñado, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, de tal manera que podamos vivir y aplicar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Básicamente, estos versículos, en el versículo 4 yo me detengo. Leí los versículos del 1 al 3 solamente para que se entendiera en el contexto en el que Jesús dice estas palabras que solamente vamos a utilizar en este sermón, que en el versículo 4, donde él dice el evangelista Juan, y le era necesario pasar por Samaria. Yo he titulado este mensaje básicamente la necesidad del evangelio, y la he orientado en 3 partes importantes que básicamente Jesús trató luego en los versículos subsiguientes de este mismo capítulo 4, cuando tiene el encuentro con la samaritana, que ustedes saben que más adelante eso es lo que sucede, cuando él se encuentra en el pozo de Jacob, en la ciudad de Sicar, donde él le pide de beber a la samaritana, que está en los versículos subsiguientes, o podríamos decir en el contexto inmediato de esta porción de las Escrituras. Pero nosotros nos vamos a concentrar básicamente en esta parte, en la necesidad de Jesús de predicar el Evangelio allí en aquel lugar. Y básicamente ese es el título de nuestro sermón, la necesidad del Evangelio. Y es bueno que nosotros entendamos que en el mundo hay diferentes tipos de necesidades, y la razón fundamental o primaria de todas estas necesidades básicamente es por el hecho de que el pecado entró al mundo. Nosotros podemos ver personas que tienen necesidades financieras. Si usted le preguntaba a Adán y Eva cuando no habían pecado, ellos no tenían ningún problema de asunto de cuenta de banco y de que le retenieron un cheque o de que no pudo pagar la renta. No tenían ninguno de esos problemas que nosotros enfrentamos hoy en día. Básicamente, si nosotros vamos a cada una de las áreas de la vida, la salud, presentamos problemas y dificultades en la salud, tenemos necesidades de tener salud. De hecho, se nos recomienda siempre comer saludable para nosotros no dañar nuestra salud. Tenemos ahora la necesidad de hacer dietas, de comer balanceado y ese tipo de cosas. Hay múltiples necesidades que las personas tienen. Y yo sé que usted no es ajeno a ella, y yo tampoco. Todos nosotros tenemos necesidades. Pero yo pienso que la necesidad fundamental del ser humano es el Evangelio.
Yo creo que cuando la persona tiene esa parte suplida en su vida, básicamente abarca su mundo completo, todas las áreas de la vida. De hecho, un ejemplo sencillo sobre esta verdad que acabo de decir, que simplemente es una verdad extraída de las Escrituras, del propio Dios hablándonos a través de las Escrituras, es cuando se le da consejería a personas que van a contraer nupcias o se van a casar, van a entrar en el lazo del matrimonio. Básicamente, uno de los principios, o podríamos decir el principio pilar o fundamental de esa consejería es que cada uno de ellos debe de verse a través de Jesucristo. O sea, el hombre debe de ver a la mujer por medio de Jesucristo. La mujer debe ver al hombre por medio de Jesucristo. Y de esa manera, ese matrimonio entonces va a cumplir los requerimientos que la Biblia nos manda, que es para toda la vida. Cuando nos casamos, para toda la vida. Pero si quitamos a Jesucristo del medio, entonces empezamos a vernos todos los defectos. Ahí empieza de una vez la mujer mía a recordarme que yo ronco. Yo no sé a usted, seguro que a usted le dice algo también. Pero si ella mira a Cristo, entonces ella puede ver a una persona que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que tiene defecto, pero es una persona que está bajo la cobertura del Señor. Y viceversa. Y básicamente, entonces nosotros podemos ver que todos nuestros problemas pueden resumirse en mirarnos a través de Jesucristo. Y yo pienso que ese es uno de los argumentos que yo quiero tratar aquí, por qué realmente nuestra necesidad fundamental es del Evangelio. Y le estoy hablando a usted que es cristiano, a usted que ha confiado en Jesucristo, no solamente a aquellos que no conocen al Señor, que esperamos que hoy conozcan a Cristo también y puedan tener esa relación, sino para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos necesidades diarias del Evangelio en nuestra vida, todos los días. Y créame que aquellos que están casados, aún yo creo que más necesitan eso. ¿Verdad que sí? Cuando usted sabe, principalmente al varón, y si es hispano, mucho más, cuando la esposa le dice, oye, pero tú tienes mucho que no pasa por el fregadero. ¿Eh? ¿Yo a fregar? Sí, usted. Pero ¿y cuándo que tú vas a hacer la tarea con los niños? Yo, no, es el trabajo de las mujeres. No. La Biblia dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Cuando nosotros empezamos entonces a vernos simplemente uno y el otro, sin Cristo en el medio, empiezan los problemas. Entonces necesitamos el Evangelio todos los días en nuestra vida. Y básicamente una de las primeras razones por las cuales nosotros necesitamos el Evangelio es por nuestra condición. Nosotros debemos de entender nuestra propia condición. El mundo nos quiere vender una cosa contraria y de alguna manera parece ser que nosotros hemos comprado esa mentira, que podríamos decir, nos hemos anestesiado o tenemos una anestesia selectiva en nuestra mente de dónde nosotros sacamos la verdad o de dónde sacamos nuestro fundamento. Por ejemplo, yo estoy seguro que yo le pregunto a cualquier persona que ha creído en el Señor Jesús, dice que es pecador, que necesita a Cristo y su cruz para poder tener salvación. Yo estoy seguro que están de acuerdo conmigo todos los cristianos. Pero cuando hablamos y yo le digo a esa persona, oye, pero tú eres una persona bien malo, yo no soy malo. Inmediatamente a nadie le gusta que le digan que sea malo. Se dispara todas las alarmas de seguridad. Entonces hay como, ¿de dónde que sacamos la verdad? ¿Del mundo o de la palabra de Dios? ¿Somos malos o somos buenos? Por un lado, cuando nos dicen que somos malos, nos sentimos mal, incómodos. Pero tú acabas de confesar y de decir que tú eres malo y que necesitas a Cristo para ser salvo. Entonces, ¿a quién le creo?
como que es una anestesia selectiva. Y una de las primeras cosas por las cuales hay necesidad del Evangelio es porque yo necesito recordarme todo el tiempo que yo soy pecador, que soy malo, que necesito a Cristo, que mi esencia es de continuo el mal. Solamente la gracia de Cristo obrando en mi vida es que me puede entonces cambiar y regenerar mi conducta, mi corazón, mi manera de pensar, de actuar, de tener misericordia de lo demás. Solamente por la gracia de Jesucristo. Pero sin eso, mi hermano, soy un triste y pobre pecador. Y a veces yo quiero usar ese lenguaje poético, porque no me gusta usar el lenguaje, podríamos decir, popular, porque como que lacera, como que lastima. Es parecido como que le digan a usted que usted es un sirviente, como que esa palabra molesta, pero si nosotros decimos siervo, como que suena más bueno, pero es lo mismo. Es lo mismo, pero hay palabras como que molestan, ¿verdad que sí? Entonces cuando usted es malo, como que suena, como que no la acepto esa palabra, no, pero es lo mismo que usted es un pecador. O sea, estamos hablando de la misma situación. Entonces nosotros debemos de estar conscientes. Yo creo que la primera razón por la cual necesitamos el Evangelio es para entender nuestra propia condición. ¿Quién realmente soy yo? Y créame, hermano, que aún Cristo obrando en cada uno de nosotros aún cometemos errores, cometemos pecados. Y gracias a Dios que no es por nuestras obras que somos salvos, sino por la gracia de Cristo aplicada a nuestro favor. Y damos gloria a Dios por eso, pero tenemos que reconocer, hermano, que tenemos problemas. Que necesitamos el Evangelio por esa condición de pecado. A esto es lo que le llaman los teólogos, mis amados, lo que se llama el pecado radical, que ahora le quieren cambiar el nombre para que suene más lindo. Pero básicamente el hecho del pecado radical es simplemente que nosotros hemos sido afectados en todas las áreas de nuestras vidas por el pecado. Cada una de las áreas de nuestra vida está afectada por este mal. Es como un cáncer. Usted está bien, está caminando, está normal, pero ese cáncer está en todas las partes de su cuerpo, dañando. Así es el pecado. Estamos funcionando, está todo bien, pero no estamos funcionando a la capacidad que fuimos diseñados, porque el pecado está en cada uno de nosotros. Y debemos de reconocer eso. Debemos entender eso. Y de la única manera que podemos entender eso es nosotros aplicándonos el Evangelio todos los días. Reconocer nuestra propia condición de pecado. Se me están poniendo serios. Es bueno, mis hermanos, que nosotros reflexionemos en esa área de nuestra vida para nosotros estar en una justa dimensión. Porque cuando no reconocemos esto, uno de los principales problemas que tenemos es que pretendemos ser o querer tener lo que realmente no merecemos tener. Que básicamente Dios tiene que obrar en mi vida porque simplemente yo soy una persona buena, porque yo soy una persona que voy a la iglesia, porque soy una persona que hago bien, porque soy una persona que ayudo a los demás. Todo esto está bien, que usted lo haga, está muy bien. Y de hecho la Biblia nos manda a nosotros a hacer todo esto, pero Dios no está obligado. Es por simple y pura gracia que Dios llama al pecador a salvación y nos mantiene en su camino. Si usted es lo que es y será lo que serás, es por la simple y pura gracia de Dios. Si usted llegará al cielo, llegará de rodillas, dando gracias al bendito Salvador que murió en la cruz del Calvario a su favor. No por nada que usted haya podido hacer para poder estar en ese lugar. Es decir, mis amados, que con reconocer nuestra propia condición es parte fundamental del Evangelio. Por la razón de que
hay necesidad del Evangelio en cada uno de nosotros, es por esa primera condición. Lo segundo, mis hermanos, es que como el propio Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, Jesús está ya anticipando aquellos acontecimientos que ya nosotros conocemos que van a suceder allí. Él le dice que es necesario y nosotros sabemos por qué luego era necesario. Y Juan relata con esa precisa palabra que le era necesario pasar por Samaria. A veces nosotros no entendemos a Dios por qué nos pasa por diferentes situaciones. Y muchísimas veces son para Él glorificarse en nuestra vida. A veces hay personas, testimonios que yo he escuchado de fe, de personas con una enfermedad en un hospital, que Dios usa a esa persona para salvar a otros, para llevar el Evangelio. Y luego ellos mismos entienden que el Señor lo utilizó para esa obra. Y yo creo, mis hermanos, que la segunda razón por la cual nosotros tenemos necesidad del Evangelio es simple y llanamente por las demandas que tiene el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, hoy en la clase de paso a paso por el Antiguo Testamento, que luego les reitero a cada uno de ustedes, si no se han inscrito en uno de los cursos, por favor hágalo. Son muy buenos para nosotros comprender la revelación de Dios, lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él a través de su palabra. Le animo a que se inscriba a uno de estos cursos. Pero alguien me hacía la pregunta, que a veces surgen, y casi siempre surgen esta pregunta, cuando hay parejas que estudian el mismo curso. Por ejemplo, una pareja de esposo quiere estudiar el mismo curso y para economizarse el dinero del libro, a veces hacen la pregunta de que si pueden comprar un libro para los dos y hacer la clase. Entonces, mi pregunta es que si yo acepto a Cristo, mi esposo y mis hijos van incluidos ahí para que sea salvo. Yo creo que no. Yo creo que la salvación y el aprendizaje son individuales. Nadie aprende porque otro haya aprendido. Usted aprende a usted. Aunque la esposa y el esposo son una misma carne, para el hecho del matrimonio son una misma carne, pero tienen diferentes roles y son diferentes personas. Entonces Dios trata de manera diferente con cada uno de ellos. Y yo creo que en las demandas del Evangelio, básicamente, esta es una de las cosas. A veces nosotros queremos que el Evangelio sea algo como, podríamos decir, natural o podríamos decir de generación espontánea, que sucede en nuestras vidas de manera natural, que nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo, que nosotros no tenemos que hacer nada, que todo nos debe de salir de manera natural. Y algunos tienen como señal, si Dios le está hablando es porque todo le va a salir bien. Y algunos caen en ciertos errores, por esa, diríamos, perdónenme el término, mis hermanos, pero no encuentro uno ahora más rápido, tal vez en el camino encuentro otro. La vagancia espiritual. Yo sé que ese término suena un poquito feo, pero a veces sucede entre nosotros que nosotros no queremos atender a las demandas del Evangelio por simple pereza espiritual. ¿A qué le llamo yo esto? Por ejemplo, hay personas que tienen como costumbre, y me gusta mucho una anécdota que ha circulado mucho y quizá usted la ha escuchado por ahí, de algunas personas que dicen, bueno, déjame ver qué Dios me quiere decir hoy a través de su palabra. Y abren la Biblia, cierran los ojos y ponen un dedo ahí y leen en el versículo que les sale. Si usted practicó eso, hermano, arrepiéntase. Porque esa no es la manera de estudiar las Escrituras. Y una de esas anécdotas dice que una persona hizo eso y dijo, déjame ver qué Dios quiere decirme en esta vida. Y cuando lee el versículo que dice, y Judas se ahorcó. Es bueno, como que aquí se equivocó Dios, como que esto no es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? No. Bueno, y dice, déjame cerrarla de nuevo y vuelve y la abre. Entonces la abre en otra parte que dice, y lo que va a hacer, hazlo rápido. Ay, mamacita, otra vez. Y vuelve y la cierra. Y vuelve y la abre. Y se encuentra con otro versículo y dice, ve y tú ya lo mismo.
Entonces, no funciona de esa manera. La Biblia debemos de comprenderla, es un libro, y como un libro tiene literatura, tiene reglas gramaticales. Dios habla ahí, pero nosotros debemos de entender cuándo hay una coma, cuándo hay un punto, en qué contexto se está hablando algo. Básicamente nosotros debemos de comprender las Escrituras en el contexto en la que ella se encuentra. Y de esa manera se necesita diligencia, se necesita una respuesta nuestra personal al mensaje del Evangelio. Nosotros debemos tener un contacto personal, íntimo, con las Escrituras. Todos los días. Entender y comprender lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué tú quieres que yo haga? No que tú quieres simplemente que yo sepa. Que parece, y me da la impresión, que en la gran mayoría de nosotros se da mucho esto. Oh sí, yo lo sé eso. Y créame hermano, lo digo por mí mismo, por experiencia propia. Lo digo, yo tengo mucho más conocimiento de las Sagradas Escrituras de lo que yo obedezco a las Sagradas Escrituras. Y si usted es honesto, usted también es así. Usted sabe más de las Escrituras que lo que usted obedece a las Escrituras. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hambrientos de conocimiento. Queremos más conocimiento. Tenemos todo ese conocimiento, pero aún queremos más. Yo no estoy diciendo que se detenga tampoco. Pero ¿por qué ese anhelo es más fuerte que el anhelo de obedecer lo que ya yo sé? Yo me hago esa pregunta delante del Señor. Porque yo deseo seguir conociendo más y más de las Escrituras. Pero más sin embargo, esa misma intensidad de deseo no la tengo para obedecerte en muchísimas áreas que el Señor sabe que yo estoy fallando. Entonces, mi respuesta personal al Evangelio debe de ser de una obediencia radical en mi vida. La demanda del Evangelio es a obedecer a mi Señor. No solamente entenderlo, a comprenderlo, a conocerlo, sino a obedecerlo. Yo creo que hay necesidad de las Escrituras hoy más que nunca. Dentro del pueblo de Dios, de nosotros no solamente comprender las verdades. Hoy se habla de mucho conocimiento. Imagínense, le dicen ya a tío Google. Pregúntale a tío Google. Y todo lo que nosotros queremos saber, googlealo. Bien, está muy bueno. Pero entonces, si usted se está dando cuenta, yo mismo, mis hermanos, si yo dejara que me entraran en múltiples grupos y redes, usted no se imagina cuántos devocionales yo recibiría en el día. ¿Cree usted que toda esa información podré yo asimilarla en un día? ¿Podré yo entenderla en un día? ¿Podré yo obedecerla en un día? No. No, y si usted es honesto, usted tampoco. No, no podemos. Entonces estamos como saturados de información, de conocimiento, pero de poca convicción. ¿Cuál es la demanda del Señor personal para mi vida hoy? Estamos consumiendo productos enlatados, sustitutos de una relación íntima y personal con el Señor. No, recibo el devocional de fulano, recibo el devocional de fulano, pero, ¿y mi relación con Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi convicción de estar delante de Dios todos los días? Me gusta el predicador tal, me gusta tal cosa. Pero, ¿y cuándo? Me imagino yo al Señor sentado, ¿cuándo tú y yo nos vamos a sentar a hablar? Mira las cosas que tenemos que trabajar tú y yo. Mira las áreas que tenemos que trabajar tú y yo. Mira el asunto de la familia, mira el asunto del ministerio, mira el asunto del trabajo, cada una de las áreas. Las demandas del Evangelio, mis hermanos, es personal. Hay necesidad
de que nosotros entremos en contacto con el Cristo real de las Escrituras, no con sustitutos enlatados. Yo pienso que hay necesidad que Jesús pase por nuestra Samaria, que Jesús venga. Ojalá y este mensaje sirva para esto, entender de que esa Samaria somos nosotros, que hay necesidad de que tengamos ese encuentro con el Señor. Me es necesario encontrarme con el Señor. Me es necesario. Por último, mis hermanos, para que descansen en paz, porque se me pusieron muy serios, mis hermanos. Me es necesario, mis hermanos, el Evangelio es necesario, única y exclusivamente, mis hermanos, no solamente por la condición nuestra de pecado, porque somos pecadores, no solamente por el hecho de las demandas, sino también por la urgencia del Evangelio. Es urgente, hermano. Estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, muy peligrosos. Aunque usted lo vea todo tranquilo, no hay una cosa más peligrosa cuando la conciencia se aduerme. Y créame, hermano, que nosotros en la historia tenemos ejemplos de eso. Muchos ejemplos. Yo le voy a citar uno solo, que con ese yo creo que es más que suficiente. Y es el hecho de Adolfo Hitler y los nazis. Si usted no sabía, hermano, la iglesia luterana y casi todas las denominaciones de iglesias cristianas estaban apoyando al Führer en su proyecto de conquistar al mundo y de tener una raza aria, una raza perfecta. Oiga bien, los cristianos, personas como usted y como yo. ¿Por qué? Eso no pasó de la noche a la mañana. Eso no pasa así. Eso pasa como la ilustración del sopo. Usted sabe, de la rana, el sapo, que lo van calentando poquito a poquito, que el sapo va graduando su temperatura. Él tiene podríamos decir, un termostato interno en el cual él se va graduando según el ambiente, va graduando su temperatura. Pero el experimento del sopo es que le iban subiendo poquito a poquito. Primero lo hicieron que lo subieron de un pronto. Le calentaron esa agua y ese sapo saltó corriendo por ahí. Pero entonces hicieron el segundo experimento y fueron suavecito al pasito, subiéndole la temperatura. Y el sapo empezó a calibrar su temperatura, a ponerse a temperatura de esa agua. Pero llegó un momento que llegó al punto de ebullición y cuando el sapo quiso saltar, ahí quedó frito, sancochado. Y así parece que le está pasando a muchos con su conciencia hoy en día. Estamos aceptando poquito a poquito las cosas del mundo, en la televisión, en los programas, en los libros que leemos, en las revistas que tenemos contacto, en las personas que nos rodean, en el medio nuestro, la cultura, la publicidad. Nosotros vamos aceptando cosas. Y básicamente, pensando y meditando en este mismo asunto, estaba sentado en un restaurante y pensaba en esta situación. Y esto no es nuevo, pero hoy pensé más que los demás días en ese sentido. ¿Cómo es posible que nosotros estemos sentados muy tranquilos en un restaurante comiendo y en la televisión está pasando todas las catástrofes de las Carolinas? Personas llorando, personas sufriendo en las calles, en refugio. Y nosotros estamos comiendo. Y personas tomando ahí, en una área del restaurante. ¿Cómo es posible que podemos llegar a esta insensibilidad? Sencillo, hemos ido aceptando paso a paso. A eso le llaman en psicología la desensibilización sistemática, se llama esto. Es cuando una persona va a un psicólogo porque le tiene fobia a cierto animal que no representa ningún peligro, por ejemplo, el ratón, una cucaracha. Hay personas que de que ven eso se ponen histéricos y malos y salen corriendo y abandonan todo. Incluso se ha visto casos de personas que salen hasta desnudos corriendo.
porque le tienen fobia a eso. Entonces, los psicólogos han creado esta metodología o esta terapia que le llaman desensibilización sistemática, que simplemente consiste en poner a la persona a salvo seguro y ir presentándole poquito a poquito las cosas que ella le tiene miedo. Básicamente quizá en una televisión, hay personas que le tienen miedo a la serpiente, quizá lo ponen en la televisión de una manera que la persona se sienta segura y empiezan entonces luego hasta lo último que la persona hasta la abraza. Eso es dentro del mundo de la psicología. Pero nosotros no estamos lejos de ahí. Nosotros estamos abrazando lo que el mundo nos está presentando, que es claro y evidente contra la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, yo creo que hay necesidad del Evangelio. Yo creo que hay necesidad del Evangelio, mis hermanos, por nuestra condición. Somos pecadores. Necesitamos a Cristo. Tenemos necesidad del Evangelio porque tenemos necesidad por sus demandas que nos tiene a nosotros personal, a cada uno de nosotros. Debemos responder diariamente a las demandas del Evangelio. Pero también es urgente, hermano, que usted empiece a aplicar el Evangelio a su propia vida. Entre todas las áreas, en el matrimonio, en el trabajo, donde quiera, en los programas que usted ve, en las películas que usted ve, tiene que aplicar el Evangelio. Sí, hermano, el mundo tiene mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Hay personas todavía muriendo de hambre. Hay guerras. Hay cristianos todavía muriendo simplemente por su fe en diferentes partes del mundo. Hay mucha necesidad, mucha. Pero yo creo que la necesidad principal del ser humano es el Evangelio. Pongámonos de pie, mis hermanos.